Hola, mi nombre es Antonio Vázquez Brus y me especializo en analizar datos en gran volumen para estudiar fenómenos sociales, en particular en las ciudades. La Internet de las Cosas, respecto a su impacto en la gestión pública, pienso que tiene mucho que ver con el espacio público, con la capacidad de medir y comunicar en espacio público. Y en la Argentina, un país que está muy urbanizado, el impacto, por supuesto, va a sentirse en las ciudades. La Internet de las Cosas permite pensar en nuevas infraestructuras urbanas. Así como ya tenemos, por ejemplo, cestos de residuos en las calles o postes de luz, podría haber nuevos tipos de dispositivos que midan en tiempo real nivel de contaminación, nivel de ruido, cantidad de gente que transita y permitir planificar la ciudad mejor y anticipar problemas en el momento en que están ocurriendo. En la Argentina existen varias ciudades que ya están experimentando con esta nueva infraestructura urbana que permite la Internet de las Cosas. En particular, las ciudades que están en zonas anegables han empezado a instalar sensores que permiten medir el nivel del agua y conectados a Internet enviar una alerta temprana en caso de subida. Otras ciudades, por ejemplo, han estado también experimentando con la instalación de sensores de polución, de temperatura, presión y transmiten eso al portal de datos de la ciudad para que la ciudadanía pueda leer, así como los funcionarios públicos puedan leer lo que está ocurriendo en las ciudades. La Internet de las Cosas intersecta con el gobierno abierto, en particular porque si vamos a atender en nuestras ciudades nuevos dispositivos que permiten medir lo que está pasando y medirnos a nosotros mismos cuando transitamos las ciudades, es muy importante para un gobierno abierto publicar dónde están estos sensores, para qué sirven, qué datos toman y cómo se utilizan. Los datos públicos y los datos abiertos se parecen, pero seguro que no son lo mismo. Los datos públicos son todos aquellos que están disponibles para cualquiera que sepa dónde encontrarlos. Muchos datos abiertos, o en general los datos abiertos, también están disponibles para cualquiera, pero la diferencia es que de los datos abiertos se espera un conjunto de normas de calidad. Por ejemplo, que los datos abiertos, que son publicados por instituciones, vengan acompañados por información que diga de dónde se sacaron, cuándo, cómo se procesaron, idealmente con qué frecuencia se actualizan, y que hayan sido compilados y ofrecidos en pos de el bien común, digamos, de brindar a la sociedad civil de herramientas para examinar la acción del Estado o de los gobiernos. Por otro lado, los datos públicos no necesariamente vienen de gobiernos o de instituciones públicas, sino que pueden ser publicados por empresas o pueden ser publicados por individuos y no vienen asociados a normas mínimas esperadas de calidad. En los últimos años, lo que ha ocurrido es que empresas en el sector privado, y en particular en torno a Silicon Valley, han entendido antes que nadie el potencial de los datos y han aprendido antes que nadie cómo ganar dinero con ellos, cómo hacer modelos de negocio basados en adquirirlos, acumularlos, procesarlos y venderlos. Los estados, los gobiernos vienen muy atrás en esta carrera y recién ahora están empezando a adquirir las habilidades necesarias para realizar sus funciones basadas en datos. Pero existe una asimetría. Las empresas tienen un marco más fácil, más laxo para hacer lo que necesitan, para acumular datos, mientras que los estados tienen que obedecer a ciertas reglas internas. Para poder poner a tiro a los estados respecto a la potencialidad de los datos, es necesario adquirir capacidades nuevas y en particular formar recursos humanos que puedan entender el potencial de los datos y ponerlos a trabajar para tomar decisiones. Esto genera en los gobiernos la necesidad de ponerse al día, en particular formando personal capacitado para entender el potencial de los datos y también para aprovecharlos para la toma de decisiones de gestión pública. Uno de los desafíos aquí no solo es formar al personal, sino mantenerlo, porque el mercado, el sector privado, tiene facilidad para atentar a los especialistas por temas de remuneración o para ponerlos en condiciones de trabajo más dinámicas. Entonces creo que un gran desafío para los gobiernos es poder no solo formar, sino mantener el talento necesario para aprovechar todo esto. ¿Dónde juega la Internet de las Cosas aquí?
justamente en que los estados, los gobiernos, ahora van a tener la capacidad de medir el espacio público como nunca antes, de acumular más datos que nunca, con más frecuencia, y también eso es una responsabilidad. Como habíamos dicho antes, quién tiene los datos, para qué los usa y cómo asegura que va a preservar la intimidad y privacidad de las personas capturadas en estas bases. Una forma de reducir la asimetría de poder que existe o la asimetría de capacidades entre el sector privado, el gobierno, los individuos, es crear reglas de juego para todos. Eso va a requerir hacer obligatorio que toda empresa, todo emprendimiento o toda gestión que utilice datos personales para su labor o para su negocio, deje bien claro a los originantes de esos datos, a las personas de quienes fueron tomados, para qué se utilizan, con qué fines, a quiénes se entregan y ese tipo de cosas. Y en particular que tenga la capacidad de garantizar que cuando una persona quiera ser retirada de estas bases de datos pueda hacerlo. Las noticias más resonantes relacionadas con brechas de seguridad en la Internet de las Cosas han sido en general producidas por investigadores o expertos en seguridad que hicieron demostraciones. Ejemplos de estos son el argentino César Cerrudo, que demostró que podía controlar los semáforos de la ciudad de Washington, en Estados Unidos. También investigadores que mostraron que podían tomar control de un vehículo en la ruta, ingresando por la red celular y frenándolo o activando incluso su sistema de entretenimiento interno para mostrar la cara de los hackers al pobre conductor. Y otro caso resonante fue un monitor de bebés que estaba conectado a internet para que los padres pudieran revisar la salud de sus hijos a distancia, que podía ser intervenido de forma externa, bloquear las alertas, etcétera, etcétera. Todos estos casos un poco quedan en lo anecdótico porque han sido notificados por expertos en seguridad, pero lo que pienso que pasa es que cuando ocurre una brecha real, cuando un agente malicioso logra vulnerar un sistema de Internet de las Cosas, no lo publicita y por eso no nos enteramos. En ese sentido, lo más importante aquí es el conocimiento. Una vez que en la economía aparecen más objetos conectados a Internet de las Cosas, es muy importante que siempre sepamos cuáles son, a qué se conectan y qué tipo de datos miden. La Internet de las Cosas hogareñas, la posibilidad de tener en nuestras casas y llevar encima nuestro objetos conectados a Internet, nos invita también a pensar en cuál es el modelo de negocio detrás de esta nueva industria. Por ejemplo, podemos tener en nuestra casa cepillos de dientes conectados a Internet, heladeras inteligentes, incluso lamparitas inteligentes. Pero pensemos en el caso de las lamparitas, que al tenerlas conectadas a Internet, además de que nos permite encenderlas y apagarlas a distancia o recibir alertas cuando una lamparita falla, quizás para el fabricante del producto sea mucho más valioso vender la información que recopila, porque pensemos, las lámparas inteligentes están notificando cuándo están encendidas, cuándo están apagadas, si hay periodos largos en que no se usan, cuál es el ritmo diario que indica cuándo la gente está en la casa, cuánto tiempo pasa afuera. Y este tipo de datos tiene un gran valor, por ejemplo, para combinar con datos de mercadotecnia. Y esto podría ser que la empresa en realidad de lo que vive es de capturar estos datos, almacenarlos y transaccionarlos. Entre todas las posibilidades que esto permite de desarrollo económico, de nuevos productos y de innovación, también es importante recordar que tenemos derecho a decidir o al menos a estar informados de cuál es el valor o cuál es el modelo de negocio detrás de un producto que adquirimos y de poner límites a los usos que queremos que se le den a la información que se captura. En la actualidad, cuando todos estamos produciendo, consumiendo y procesando mucha y más información que nunca antes, la frontera entre lo público y lo privado se está redefiniendo, se está corriendo, no está claro dónde queda. Es cierto que compartimos mucha más información que antes y que estamos más cómodos con que esa información sea analizada y procesada. Y sin embargo, todavía no están claras las reglas de juego. ¿Qué es lo que queremos que se mantenga siempre privado, siempre íntimo, qué es lo que no? Y si bien hay un sesgo etario en la tolerancia a cuánto compartimos, quizás los más jóvenes están más acostumbrados a compartir, puede ocurrir que personas mayores también estén compartiendo en exceso sus datos simplemente porque no saben que están siendo publicados, agregados o analizados. En ese sentido, la Internet de las Cosas abre un nuevo frente para tener en cuenta, porque al poder poner sensores en los objetos cotidianos, los que tenemos en nuestra casa o llevamos con nuestro cuerpo, somos observados y monitoreados más que nunca antes. Entonces es muy importante que siempre se sepa qué datos están siendo capturados, quién los guarda y para qué los... La alfabetización
se está extendiendo, o la idea de qué es alfabetizar, más allá de la lectoescritura, para incluir habilidades digitales y habilidades analíticas. Y sin duda va a ser importante para los ciudadanos de hoy y del futuro tener la capacidad de sentirse cómodos al menos recibiendo grandes volúmenes de datos para analizar. Y también en temas de privacidad, de derechos, va a ayudar el que todos sepamos el poder que tienen los datos y cómo pueden ser utilizados para ponerles un valor y para decidir cuáles son los que queremos preservar. Lo que está ocurriendo también es que se hace necesario para ejercer en sociedad estar conectado, conseguir trabajo, realizar nuestro trabajo, mantener relaciones sociales, todo pasa por dispositivos electrónicos. Lo que hace que algunas personas busquen un respiro a esto desconectándose o tomando pequeñas vacaciones digitales, lo cual sin dudas es importante y es una decisión personal más que respetable. De todas formas, lo que creo es que el problema no puede ser abordado solo individualmente, necesitamos también protecciones para todos, para los que podemos desconectarnos y para los que no.